Mi esposa dijo, me voy de viaje con mi ex como amigos. 2 días después, recibió. Oí su risa antes de verla. Esa risa contenida y entrecortada, la que usaba cuando quería que alguien supiera que estaba logrando afectarla de la manera correcta. Doblé la esquina hacia nuestra cocina y encontré a Dana apoyada en la isla, teléfono en mano, sonriendo de esa manera ladeada que antes me reservaba a mí. Ni siquiera se inmutó cuando entré. ¿Qué es tan gracioso?, pregunté. No levantó la vista, solo agitó la pantalla como una bandera. MJ me envió algo estúpido. Apreté la mandíbula. Marcus. Oh, Dios mío, dijo, todavía desplazándose. Vamos a almorzar. Me quedé helado. ¿Vas a verte con tu ex? Dana finalmente levantó la vista. Sus ojos brillaban, divertidos. Dios, Eric, los celos no te sientan bien. Eso no es una respuesta. Dejó caer el teléfono sobre la encimera como si la conversación la aburriera. Es un almuerzo. ¿Qué crees que voy a hacer? ¿Subirme a su regazo en la barra de ensaladas? Me acerqué. Podrías habérmelo dicho al menos. Ah, así que ahora necesito permiso. Se cruzó de brazos, su voz se agudizó. ¿Qué sigue? ¿Preguntarte si también puedo usar lápiz labial rojo? No tergiverses las cosas, Dana. Ella sonrió con suficiencia. No, lo que estoy haciendo es vivir. Deberías intentarlo alguna vez. ¿Estás casada?, espeté. ¿Conmigo? Dana inclinó la cabeza. ¿Todavía crees que eso significa algo? Eso golpeó como una bofetada. Miré alrededor de la habitación, los taburetes del bar que elegimos juntos, la máquina de espresso que le compré la Navidad pasada, la estúpida pizarra colgante en la que había insistido y que todavía decía, moler, preparar, amar. La habitación se sentía extraña, como si perteneciera a personas que habían desaparecido. ¿No ves cómo se ve esto?, pregunté, ahora con la voz baja. Te ríes de los mensajes de tu ex, mientes por omisión, sales como si yo fuera solo un obstáculo en tu día. Su expresión no cambió. Si acaso, parecía aburrida. Eric, estás montando otra escena. La miré fijamente. No vayas. El silencio que siguió se sintió como estar al borde de un acantilado, viendo a alguien a quien amas soltar la última cuerda. Dana caminó lentamente alrededor de la encimera, con los labios fruncidos en una falsa compasión. Si no puedes manejar relaciones adultas, tal vez no deberías estar en una. Me dio un beso en la mejilla, frío y obligatorio. Madure. Y así, sin más, salió por la puerta, sus tacones resonando en el suelo de madera como clavos en un ataúd. La puerta se cerró con la finalidad de una decisión que había tomado mucho antes de esa mañana. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando la cocina vacía. Creyó que había ganado, que abandonar a un marido del que podía burlarse era una especie de demostración de poder. Pero lo que no se daba cuenta era de lo silencioso que puede ser el poder, de cómo la dignidad no siempre grita. A veces, espera. Esa casa adosada, 3 pisos de arte cuidadosamente seleccionado y silencio. Solía llamarla, nuestra, pero últimamente había sido suya en risas, mía en sombras. Y ahora es mía en resolución. Regresó esa noche con el aroma de perfume cítrico y vino tinto floreciendo a su alrededor como humo. Yo estaba sentado en el extremo del sofá, con la lámpara atenuada, un vaso de agua sudando a mi lado, la televisión en silencio pero parpadeando como si realmente estuviera viendo algo. No lo estaba. Solo había estado sentado allí, dejando que el silencio marcara las horas desde que se fue. La puerta se abrió con su habitual clic. Dana entró como si fuera dueña del aire entre nosotros. Arrojó su bolso a la silla, fallando deliberadamente el gancho por el que solía regañarme, y dejó que sus llaves cayeran al suelo sin una segunda mirada. ¿Siempre te sientas en la oscuridad así?, preguntó, quitándose los tacones. No respondí, solo la miré. Se paró frente al espejo del pasillo, arreglándose el pelo, volviendo a colocar su lápiz labial con la punta de su meñique como alguien que limpia después de una buena historia que no planeaba compartir. ¿Comiste?, preguntó por encima del hombro. Asentí. Más temprano. Se dio la vuelta, desabrochando su abrigo, dejándolo caer de sus hombros con demasiada lentitud.
MJ me llevó a este nuevo lugar de fusión cerca de Boston. Comí pato. ¿Puedes creerlo? Yo comiendo pato. Ofrecí una leve sonrisa. Viviendo al límite, ¿eh? Dana captó el cambio. Su ceño se frunció como si no pudiera decidir si me estaba burlando de ella o simplemente estaba distante. Caminó hacia la cocina, abrió el refrigerador y se quedó mirando dentro demasiado tiempo. Hay vino si quieres. Estoy bien así. De todos modos, se sirvió una copa, tinto, generosa, deliberada, luego se apoyó en el marco de la puerta y tomó un largo sorbo. ¿De verdad no vas a preguntar? La miré a los ojos. Sobre el almuerzo, sobre cualquier cosa dijo, su voz inclinada en algún punto entre la irritación y la decepción. ¿Solo vas a quedarte ahí sentado actuando como si todo esto fuera normal? Me recliné, cruzando una pierna sobre la otra. ¿Haría alguna diferencia? Entrecerró los ojos. Estás siendo pasivo-agresivo. No dije con calma. Simplemente no te voy a dar la pelea que viniste a buscar a casa. Eso la silenció por un segundo. Luego se enderezó, con la copa en la mano como un arma. No tienes derecho a controlar lo que hago, Eric. No eres mi padre. Sonreí. ¿Fresco? ¿Silencioso? No, pero actúas como si se supusiera que lo fuera. Ella se estremeció. Sutil, pero ahí estaba. La habitación volvió a quedar en silencio, salvo por el bajo zumbido del refrigerador. Afuera, un viento raspaba la casa como si algo intentara entrar a zarpazos. Dana tomó otro sorbo. No dijo nada, pero pude verlo. El cambio. Esperaba resistencia, emoción, una amenaza, tal vez. Lo que obtuvo fue quietud. Y eso, curiosamente, la desconcertó más de lo que cualquier otra cosa lo habría hecho. Se movió por la sala de estar como si no supiera muy bien dónde aterrizar. La confianza con la que entró había comenzado a desvanecerse. Lo vi suceder. El sutil encogimiento de sus hombros, el parpadeo de confusión en sus ojos. La casa que una vez se doblegó a su ritmo ahora se sentía dividida por la mitad. Entró en el dormitorio y cerró la puerta con demasiada fuerza. No la seguí. En cambio, apagué la televisión por completo, me senté en el silencio. El lugar se había vuelto más frío. No por el aire de octubre que se colaba por las ventanas, sino por otra cosa, algo más profundo. El tipo de frío que se filtra cuando una persona deja de fingir que le importa y la otra deja de fingir que no se da cuenta. Me senté allí un rato, trazando la condensación alrededor de mi vaso, sin pensar en lo que ella hizo. No realmente. No se trataba de MJ. Ya no. Se trataba del cambio, la inclinación, la sutil reorganización del poder cuando una persona deja de preguntar por qué y comienza a preguntar qué sigue. Y ya podía sentir que estaba sucediendo. Pasaron 2 días. Se movía por la casa como si nada hubiera pasado. Como si el suelo de nuestra cocina no hubiera sido el escenario de una ruptura lenta e invisible. Todavía tarareaba cuando se maquillaba. Todavía dejaba el lavavajillas a medio cargar. Todavía fingía que estábamos bien. Y yo correspondía a la perfección. No hablábamos mucho, solo palabras superficiales, listas de la compra, recordatorios, observaciones meteorológicas. Nada afilado, nada crudo. El tipo de silencio que lleva una máscara. Ese viernes por la noche, encendió velas en el baño. Hacía eso a veces. Decía que le ayudaba a relajarse. Hacía que el agua se sintiera más suave. Desde la sala de estar, podía oír la lista de reproducción que siempre usaba. Jazz ambiental, el saxofón ocasional que se deslizaba por las rejillas de ventilación como un fantasma cansado. No planeaba revisar su teléfono. Lo juro por Dios, no lo hacía. Yo no hago eso. Nunca quise ser ese tipo de persona. Pero la pantalla se iluminó. 3 zumbidos rápidos. Boca abajo en el otomano. Su contraseña era la misma de siempre. Su fecha de nacimiento al revés. Ni siquiera lo pensé. Mi mano se movió antes de que mi cerebro tuviera tiempo de protestar. Y ahí estaba. Un mensaje de MJ.
No Marcus, solo MJ. Pero la foto de contacto era una imagen de una ruta de senderismo. Sin rostro, sin nombre. Sutil. Reserva la cabaña para el próximo fin de semana. Solo nosotros. El mismo lugar de la última vez. No respiré por un momento. Solo me quedé mirando esas palabras. Cada sílaba quemando como ácido en mi pecho. Me había dicho que tenía una conferencia de liderazgo en DC. Un taller aburrido con el equipo de recursos humanos de su firma, paneles y café frío. Su maleta ya estaba medio hecha con blazers y zapatos planos. Pero esto no era DC. Esto era algo planeado, repetido. El mismo lugar de la última vez. Dejé el teléfono suavemente, exactamente donde lo encontré. Pantalla abajo. Sin rastros, sin pánico. La ducha seguía corriendo. Las velas seguían parpadeando. Me levanté lentamente, caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua. Necesitaba algo frío para anclarme. Era extraño lo rápido que la traición se mueve a través de ti, como aire frío bajo una puerta. Silenciosa, sigilosa, pero la sientes al instante en tus costillas, detrás de tus dientes. Me apoyé en la encimera, sin mirar nada. Mi corazón no se aceleró. Eso me sorprendió. Creo que ya había comenzado a sospechar desde el momento en que me llamó aburrido. La forma en que me besaba como a un extraño. Como su risa sonaba más fuerte cuando yo no era parte de la broma. Pero esto. Ahora tenía pruebas. No solo de la aventura, sino de la mentira. No solo estaba engañando. Lo estaba planeando, revisitándolo. Reservando cabañas mientras me hablaba de oradores principales. Algo extraño sucedió entonces. Algo dentro de mí no se rompió. Se reorganizó. La rabia que esperaba, no llegó. En cambio, hubo esta sensación fría y limpia, como un lienzo en blanco. Como el primer segundo después de despertar de un sueño en el que no sabías que estabas. Salió del baño 20 minutos después, con el pelo envuelto en una toalla, el albornoz ceñido lo justo para insinuar suavidad. ¿Estás viendo algo?, preguntó, pasando de largo. Levanté la vista. Solo he estado cambiando de canal. Asintió, apenas interesada. Voy a leer. Asentí de vuelta. Ni una sola vez mencioné el mensaje de texto. Ni esa noche. Ni a la mañana siguiente. Porque algo había cambiado. Y ya no buscaba respuestas. Buscaba el momento oportuno. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. Dana estaba con su teléfono en la mesa de la cocina, revolviendo su café, pero sin beberlo, leyendo algo con esa leve media sonrisa que siempre significaba que estaba en otro lugar. Yo estaba junto a la encimera, atándome la corbata, observando su reflejo en el cristal del microondas. Ella no se dio cuenta. ¿Vas a la oficina temprano?, preguntó casualmente, sin levantar la vista. Sí, dije. Mucho que hacer antes del fin de semana. Asintió distraídamente, desplazándose. No me esperes despierto. Las chicas y yo vamos a cenar esta noche. Solo sonreí. Ni lo soñaría. Ella no sabía que no iba a ir a la oficina en absoluto. A las 9:30, estaba sentado en un rincón tranquilo de una cafetería en Wilson Boulevard, frente a un hombre con gafas sin montura y el tipo de paciencia tranquila que solo poseen los agentes inmobiliarios y los terapeutas. Se llamaba Caleb Harper, agente local, de unos 50 años, cabello canoso, apretón de manos fácil. Escuchaba más de lo que hablaba. Eso me gustó. Entonces, buscas algo rápido, dijo, tomando notas en un bloc de notas amarillo. Lo más discretamente posible respondí. Sin carteles, sin jornadas de puertas abiertas. Quiero que esto se mueva en silencio. Asintió. Entendido. Podemos comercializarlo como una oportunidad fuera del mercado. Visitas privadas únicamente. Perfecto. Cuando preguntó por qué estaba vendiendo, le dije la verdad. O al menos la versión que no levantaba sospechas. Traslado. Oportunidad de trabajo. Posiblemente a DC en unas pocas semanas. Solo sopesando opciones.
Sonrió con complicidad. La gente supera sus hogares. Pasa todo el tiempo. No necesitaba saber lo que realmente había superado. La casa adosada había sido el escenario de Dana. Cada color, cada cojín, cada cuadro elegido con precisión quirúrgica para encajar en su visión del éxito. Solía encantarme. Ahora se sentía como un decorado construido para la obra de otra persona, y yo solo era el técnico de luces. Para el martes, había encontrado compradores, una pareja mayor llamada Harold y Judy Price, ambos maestros de escuela jubilados, y su hija Grace, una mujer tranquila y elegante de 20 años que trabajaba a distancia en diseño de interiores. Les encantó la casa de inmediato, la llamaron soleada y con los pies en la tierra. La ironía no se me escapó. Nos reunimos un jueves por la mañana con brisa. El cielo tenía ese color pálido y benévolo que adquiere justo antes de que el otoño se asiente por completo. El vecindario olía débilmente a arce y a frío. Un espacio precioso, dijo Judy, caminando por la sala de estar, su voz resonando suavemente. Tiene tanta calidez. Aún mejor una vez que sea vuestro, dije, sonriendo. Grace se quedó cerca de la ventana, estudiando la luz. Era reservada, reflexiva, el tipo de persona que se fija en los detalles en silencio. Como la luz del sol golpeaba los suelos de madera, como el aire circulaba por las habitaciones. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió, suave pero con conocimiento. Se sintió como un reconocimiento, aunque no podría decir de qué. Dana no tenía ni idea. Estaba fuera con clientes. Su risa probablemente flotaba en algún restaurante donde las servilletas costaban más que el vino, y eso estaba bien. Lo quería de esa manera. La quería completamente desprevenida. El papeleo se movió rápidamente. Firmé todo. El cheque se hizo efectivo y 2 días después estaba en la entrada, bajo una cascada de hojas naranjas. El frío en el aire rozaba mi piel mientras Harold extendía su mano. Felicidades, dijo cálidamente. Igualmente, respondí, agarrando su mano con firmeza. Judy saludó desde el porche, su cabello plateado atrapando el viento. Grace estaba a su lado, con una caja en los brazos etiquetada como libros. Gracias por todo, dijo. Lo hiciste todo muy fácil. Me alegro de haber ayudado, dije. Y lo decía en serio. Todo el intercambio, tan simple, tan limpio, se sintió como una liberación, como quitarse una chaqueta demasiado ajustada que no te dabas cuenta de que te estaba ahogando durante años. Mientras entregaba las llaves, mi reflejo brilló en la pintura negra y brillante de su sedán. Por primera vez en meses, no parecía vacío, solo ligero. Cuando la puerta se cerró y los papeles estuvieron listos, me paré bajo el viejo roble en el jardín. Las hojas caían en espiral a mi alrededor, aterrizando en mi pelo, en mi abrigo, como si el universo estuviera borrando silenciosamente mis huellas. Un capítulo se cerraba, pero bajo la calma, podía sentir que algo despertaba. Una extraña y paciente anticipación. Aún no había terminado. Ni de lejos. Entró en el dormitorio como si fuera una escena de película. El pelo rizado lo justo para parecer natural. Esa suave seda color vino drapeada a su alrededor como si hubiera planeado cada ángulo. El perfume la seguía. Algo cítrico, agudo y dulce. El tipo que usaba cuando quería ser recordada. Yo ya estaba en la cama, sentado contra el cabecero, desplazándome por titulares que no estaba leyendo. La lámpara de la mesita de noche proyectaba un suave resplandor sobre el edredón. Era la primera noche en semanas que no nos habíamos dirigido la palabra más allá de «la cena está en el refrigerador». Pero ella rompió el silencio primero. «Vaya, qué cómodo te ves». Levanté la vista. Estaba en el umbral, una mano en la cadera, las piernas desnudas, observándome en busca de una reacción como si esperara un aplauso. «Día largo», dije simplemente. Se acercó, dejando que su bata se deslizara ligeramente de su hombro. Pensé que podríamos hablar un poco antes de que me vaya. Su tono era ligero, pero había algo detrás. Probando, tal vez midiendo. Dejé mi teléfono en la mesita de noche y la miré directamente. Claro, ¿de qué quieres hablar? Parpadeó solo por un segundo, luego sonrió como si eso no la hubiera pillado desprevenida. Oh, nada serio.
Solo quería despedirme como es debido. Cruzó la habitación lentamente, el dobladillo de su bata rozando sus muslos. Se sentó en el borde de la cama, frente a mí, con una pierna metida debajo de la otra como si fuera un momento casual de fiesta de pijamas. Esperé. Se inclinó, apoyando una mano en mi pecho, sus uñas rozando ligeramente la tela de mi camiseta. Volveré el lunes, susurró. Pero si te sientes solo. No me moví. Su sonrisa se crispó. Estoy segura de que a MJ no le importará compartirme con la empresa por unos días, bromeó. La miré a los ojos. ¿Es eso lo que es esto? ¿Compañía? Inclinó la cabeza, los labios entreabiertos como si fuera a reírse de ello, pero no salió nada. El silencio se alargó. Luego se inclinó y me besó. Suave, familiar. Pero no le devolví el beso. Tampoco me aparté. Simplemente me quedé inmóvil. Se retiró ligeramente, sus ojos buscando los míos. ¿Pasa algo? Solo estoy cansado, dije. Eso es todo. ¿Cansado?, repitió secamente. Claro. Se movió al otro lado de la cama, quitándose la bata y metiéndose bajo las sábanas como si nada fuera extraño. Se dio la vuelta, dándome la espalda, su espalda curvada como un signo de interrogación. Apagué la lámpara. La oscuridad se sentía pesada. No dijo buenas noches. Yo tampoco. Durante mucho tiempo, simplemente nos quedamos allí, actores silenciosos en una escena que había terminado hace meses, pero que todavía se representaba para la audiencia de nuestra hipoteca compartida. Me quedé mirando el techo, trazando grietas que conocía de memoria. Pensó que me atraería de nuevo, que un toque suave y una sonrisa ensayada podrían borrar todos los cambios silenciosos. Todas las cosas que no sabía que yo ya sabía. Pero no estaba cansado. En absoluto. Estaba despierto, más agudo de lo que había estado en años. Y nunca la había visto con tanta claridad. La maleta golpeó una vez en el maletero, y luego otra vez mientras la empujaba más adentro. Eran poco más de las 6 cuando Dana salió a la entrada. No miró hacia atrás. Nunca lo hacía. El cielo todavía era de un gris hierro, ni del todo mañana, ni del todo noche. El aire tenía una agudeza, como el primer mordisco real del otoño. Llevaba un abrigo largo sobre una blusa pálida, sus tacones haciendo clic sobre los ladrillos como si se dirigiera a algo importante, como si todavía fuera la estrella del espectáculo. Te enviaré un mensaje cuando llegue, dijo, poniéndose las gafas de sol como si necesitara protegerse de la verdad. Asentí desde la puerta, con la taza de café en la mano. Buen viaje. No me esperes despierto, añadió con una pequeña sonrisa irónica, como si alguna vez lo hubiera hecho. Luego se subió al coche, lo arrancó con un rugido que rompió el silencio y salió de la entrada como si estuviera escapando. Para cuando las luces traseras desaparecieron por la calle, la taza en mi mano se había enfriado. No me molesté en terminarla. Cerré la puerta, caminé por la casa una última vez y abrí las ventanas. Dejé entrar el aire de la mañana, dejé que el silencio se asentara. Se sentía bien. A las 7, el camión de la mudanza llegó. Yo ya estaba afuera, con las mangas arremangadas, cajas de cartón cuidadosamente etiquetadas y apiladas junto a la acera. Harold salió primero, chaqueta de franela y guantes de trabajo, seguido por Judy con su termo y su bloc de notas. Grace fue la última, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, rizos oscuros recogidos sueltamente, los ojos escaneando todo en silencio. Buenos días, llamé. Harold sonrió. Un día precioso para mudarse. Judy asintió. Agradecemos que seas tan flexible. Encantado de ayudar, dije. Y lo estaba. Le entregué las llaves a Harold yo mismo. Se sentían más ligeras de lo que esperaba. Las sostuvo como si significaran algo. Y tal vez lo hacían. Los tres comenzaron a descargar cajas y yo me quedé para ayudar, levantando lo que podía, mostrándoles la caja de fusibles, explicando cómo funcionaba el termostato. Pequeñas cosas que importan cuando una casa deja de ser de alguien y comienza a convertirse en la de otra persona. Grace se quedó cerca del porche, dejando una caja de cojines suavemente como si fueran de cristal. ¿Estás bien?, pregunté. Levantó la vista un poco sorprendida.
Sí, solo asimilando. Es raro verla ya llena. En realidad, nunca lo estuvo, dije sin pensar. Solo lo parecía. Inclinó la cabeza, estudiándome. ¿Viviste aquí mucho tiempo? El tiempo suficiente. Esbozó una pequeña sonrisa. No pareces triste por irte. No lo estoy. No preguntó por qué. En cambio, metió la mano en una nevera portátil junto a la puerta y sacó 2 botellas de té helado. Levantó una. Ofrenda de tregua. La tomé. Nos sentamos en los escalones en silencio, bebiendo, viendo cómo el vecindario cobraba vida a nuestro alrededor. Un perro ladró en algún lugar de la manzana. Un autobús escolar zumbaba en la distancia. Grace tamborileó los dedos en su botella, luego me miró. Entonces, ¿qué sigue para ti? Aún no lo he decidido, dije, honestamente. Pareces alguien que sí lo tiene. La miré a los ojos. No se inmutaron. Tal vez fue la forma en que lo dijo, suave, sin indagar, lo que hizo que sintiera que el nudo en mi pecho se aflojaba un poco. Tal vez fue solo el silencio. De cualquier manera, no me apresuré a responder. Simplemente dejé que el silencio respirara. Y por una vez, se sintió como si fuera mío. 2 días después, estaba de pie bajo el mismo árbol bajo el que me había estacionado 100 veces. Pero esa mañana, no estaba allí para estacionar. Estaba allí para observar. Las ramas de arce sobre mí susurraban suavemente en la brisa de octubre, derramando hojas naranjas y cobrizas sobre la acera como si la naturaleza intentara suavizar lo que estaba a punto de suceder. Eran poco más de las 9. Bebí mi café lentamente, apoyado en el tronco, casual, relajado, como si no tuviera a dónde ir ni nada que demostrar. La vi antes de oír el coche. La camioneta negra de Dana dobló la esquina a toda velocidad, más rápido de lo habitual. Se detuvo bruscamente frente a la casa, con los neumáticos rozando el bordillo. Salió con leggings negros y un suéter blanco corto, el pelo recogido, las gafas de sol sobre la cabeza. Había tensión en sus movimientos, como si algo se hubiera estado acumulando durante el viaje. Se quedó helada por un segundo, mirando el sedán desconocido en la entrada, luego la maceta en el porche que no era nuestra. La corona en la puerta que definitivamente no era suya. La vi parpadear, luego entrecerrar los ojos, y luego se lanzó hacia adelante. No llamó. No dudó. Dana empujó la puerta para abrirla como si todavía tuviera una llave. Quizás pensó que sí. Oí el grito antes de ver la reacción. ¿Quién demonios eres tú? La voz de Judy resonó en el aire, aterrorizada y furiosa. Me adelanté un poco, lo suficiente para ver a través de la ventana delantera, pero no lo suficiente para ser visto. Dentro, el caos floreció. Dana gritaba algo que no pude distinguir, gesticulando salvajemente con ambos brazos como si el puro volumen fuera a devolver todo a como estaba. Harold se movió protectoramente delante de su esposa mientras Grace, tranquila y firme, ya estaba al teléfono, hablando con claridad. Todo sucedía rápido. La voz de Dana subía, frenética, acusadora, «Esta es mi casa. ¿Dónde están mis cosas? ¿Qué habéis hecho con mis cosas?» Podía imaginar la mirada en sus ojos, abiertos y vidriosos como en el momento en que la realidad se desquicia, como un escenario que se derrumba en medio de la actuación. 1 minuto después, las sirenas aullaron por la calle. 2 oficiales salieron de un patrullero con una facilidad practicada. No sacaron armas, no gritaron, solo se movieron con la energía cansada de hombres que han visto el caos doméstico vestido con todos los disfraces. Sacaron a Dana afuera con suavidad, un oficial hablando en voz baja y tranquila. Ella señaló hacia la puerta, su voz temblando entre la rabia y las lágrimas. Grace estaba cerca, con los brazos cruzados, asintiendo al segundo oficial con una precisión silenciosa, como si ya hubiera repasado este momento en su cabeza y hubiera hecho las paces con él. Yo permanecí bajo el árbol, quieto, simplemente observando. Los ojos de Dana escudriñaron la calle, salvajes, desesperados. Y por un momento, pensé que podría verme, pero no lo hizo. O tal vez sí, simplemente no pudo procesar lo que significaba. Uno de los oficiales finalmente hizo un gesto hacia su patrullero. Dana se quedó allí temblando, el rímel manchado ligeramente bajo su ojo izquierdo. Parecía un fantasma.
Una mujer que había entrado en su vida y la había encontrado ocupada, redecorada, de vuelta. El oficial abrió la puerta y ella entró, lentamente ahora, como si su ira se hubiera replegado hacia adentro. La puerta se cerró, amortiguando lo que quedaba, y luego silencio. Exhalé, larga y constantemente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. Las hojas seguían cayendo y yo me quedé allí mismo, bajo el árbol, sin moverme, sin regodearme, solo observando el último ladrillo de la casa que había construido con ella ser tragado por la quietud. Sin llamas, sin humo. Justicia, silenciosa y limpia. La comisaría olía a desinfectante y óxido. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza de una manera que hacía que el tiempo se sintiera más lento, más pesado. Entré por las puertas dobles de cristal, con una carpeta impecable bajo el brazo, vestido con la misma chaqueta de color carbón que había usado en un tribunal hacía un año. No llamativa, solo lo suficientemente formal como para trazar una línea. En el mostrador de recepción, el oficial de servicio me echó un vistazo rápido. Vengo a ver a una detenida. Asentí. Dana Brooks. Consultó el portapapeles. Está en detención. Soy su marido, dije. La palabra salió suave, casi desapegada. Técnicamente. Unos minutos más tarde, me escoltaron a través de 2 juegos de puertas y a la habitación más fría del edificio, una sala de conferencias con una mesa atornillada al suelo y una cámara en la esquina. El tipo de habitación que te chupa el calor de la columna vertebral. Ella ya estaba allí, ligeramente encorvada en la silla de plástico, con los ojos enrojecidos, su teléfono apretado con fuerza en sus manos como un salvavidas. Cuando levantó la vista y me vio, observé cómo todo su cuerpo se estremecía como si la esperanza hubiera llegado con la cara equivocada. Eric susurró, con la respiración entrecortada. Oh, Dios mío, gracias a Dios. Yo. No sabía a quién más llamar. Dijeron algo sobre cargos, pero les dije que solo era un malentendido, que debe haber algún error. No me senté. Simplemente coloqué la carpeta sobre la mesa y la empujé suavemente hacia ella. Estoy aquí, dije. Dana se quedó mirando la carpeta. Su mano flotaba sobre ella, los dedos temblando. ¿Qué es esto?, preguntó, ya sabiéndolo. Todo lo que necesitas, dije. Todo firmado. Solo falta tu firma. Su rostro se arrugó en tiempo real, como una hoja de papel atrapada en la lluvia. ¿Trajiste los papeles del divorcio?, susurró. Aquí. Su voz se quebró y se llevó la mano para secarse debajo de los ojos, pero el rímel corrido solo se extendió más, pintándola como alguien que apenas se mantenía entera. Finalmente me senté frente a ella. Junté mis manos ordenadamente sobre la mesa. Ella abrió la carpeta y se quedó mirando las letras negras y en negrita como si estuvieran escritas con fuego. Su respiración se volvió superficial. No puedes estar hablando en serio, murmuró. No respondí. No era necesario. Sus ojos se encontraron con los míos, suplicantes, confundidos. Eric, no puedes decir esto en serio. Hemos tenido momentos difíciles antes, pero esto... ¿De verdad te irías así como así? ¿Después de todo? No, así como así, dije. Te di tiempo, silencio, espacio, y lo llenaste todo con mentiras. Pero solo fue un fin de semana. Ni siquiera llegué a... Levanté una mano con calma. No mientas ahora. No aquí. No después de todo. Su boca se abrió y luego se cerró. Miró la mesa y luego volvió a levantar la vista. Ni siquiera me pediste que te explicara. Me incliné ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos. No vine a buscar respuestas. Vine a terminar con las suposiciones. Durante unos segundos, no se movió, solo se quedó sentada respirando como si el aire fuera demasiado denso. Luego, lentamente, cerró la carpeta, y lo vi, ese parpadeo detrás de sus ojos. El momento en que se dio cuenta de que esto no era un farol, que el juego se había jugado y perdido. No pensé que realmente lo harías, dijo, apenas audible. Lo sé. El silencio se extendió entre nosotros, pero no era del tipo que se llena con disculpas o quizás. Era del tipo que dice, esta parte ha terminado. La puerta se abrió detrás de mí.
El oficial asintió. Se acabó el tiempo. Me levanté, abotoné mi chaqueta y le di a Dana una última mirada. No fría, no cruel, simplemente finalizada. Salió corriendo por las puertas del vestíbulo, con los ojos desorbitados y la voz temblorosa. Las puertas de la estación resonaron detrás de ella, y por un segundo, se quedó allí como si no reconociera el mundo al que había entrado. El cielo de octubre estaba amoratado por las nubes y los escalones fuera de la comisaría se sentían más fríos de lo que deberían. Yo estaba a mitad de camino, con las manos en los bolsillos del abrigo, cuando la oí detrás de mí. «Eric». Me detuve, me di la vuelta lentamente. Tropezó un poco en las escaleras, agarrándose a la barandilla de metal como si sus tacones hubieran olvidado cómo mantener el equilibrio. «Eric, espera. No te alejes de mí». Me alcanzó, parándose justo por encima de mí, con los ojos ahora enrojecidos, la voz temblorosa. «No puedes hacer esto. No puedes simplemente terminarlo así. Éramos, nosotros». No me moví. Bajó un escalón, acortó la distancia. Su mano tocó mi brazo. Di un paso atrás. Su respiración se entrecortó. ¿De verdad vas a hacer que esto sea culpa mía? Yo no lo convertí en nada, dije en voz baja. Lo hiciste tú sola. Oh, vamos, espetó, algo en ella pasando del dolor a la ira en un parpadeo. Eres tan perfecto, ¿verdad? Solo observaste y esperaste. Nunca dijiste nada. Simplemente dejaste que las cosas se pudrieran. Eso también es culpa tuya, Eric. La miré fijamente. ¿Quieres hablar de pudrición?, dije. Levantó las manos. Estaba sola. Ni siquiera estabas aquí la mitad del tiempo. Estaba aquí todas las noches. No estabas presente, escupió. Simplemente flotabas. No luchaste por mí. No, dije, acercándome ahora, con la voz firme. No luché contigo por ti. Hay una diferencia. Parpadeó, sorprendida. ¿Por qué me haces esto?, susurró. Cometí un error. Vale, la gente arregla cosas peores. Ni siquiera lo estás intentando. La miré, realmente la miré. La mujer que solía quedarse dormida en mi pecho durante las tormentas. La mujer que solía pedirme que bailáramos en la cocina. Y ahora la mujer que llamaba a su traición un error, como si se hubiera tropezado con el cuerpo de otra persona y hubiera caído de boca en una mentira. Mi voz no tembló cuando lo dije. Tú te fuiste mucho antes que yo. Dana me miró como si acabara de oír la frase en otro idioma, como si tardara un segundo en procesar lo que realmente significaba. Su rostro se desmoronó. No era mi intención, susurró, las lágrimas finalmente cayendo, surcando el polvo de sus mejillas. No quería perderte. Pero tampoco me querías a mí, dije. Solo no quería ser la que se quedara sola. Abrió la boca, pero no salió nada. Una puerta se abrió detrás de nosotros. El oficial que la había escoltado antes se adelantó con cautela. Señora, tenemos que terminar con esto. Dana no se movió. Sus ojos se clavaron en los míos como si miraba lo suficientemente fijamente, el pasado volviera a su sitio. Pero no lo hizo. Por favor, susurró. No hagas esto. Di un lento paso hacia atrás, y luego otro. Ya lo hice. El oficial intervino suavemente, guiándola de vuelta hacia la puerta. Y esta vez, no se resistió. Simplemente se volvió, en silencio ahora, su silueta encogiéndose con cada paso. No más gritos, no más furia, solo el eco de unos tacones que ya no sabían dónde estaba el hogar. Me quedé allí hasta que las puertas se cerraron de nuevo. El viento se arremolinó a mi alrededor. Y por primera vez en meses, quizás años, no estaba esperando que volviera. Porque finalmente me había ido. El divorcio fue silencioso. No porque no fuera desagradable. ¿Lo fue? Sino porque terminó tan rápido que nadie tuvo tiempo de hacerlo dramático. Su abogado apenas luchó. El mío apenas tuvo que hacerlo. Las fotos lo dijeron todo, instantáneas sonrientes en una cabaña junto a un lago, una hoguera, una copa de vino en su mano, la sombra del brazo de otra persona a su lado, pies de foto llenos de vagas citas de amor propio.
Dana las había publicado con orgullo, públicamente. Ni siquiera pensó en borrarlas. Tenían fecha y hora. Eran suficientes. El tribunal no necesitó un discurso mío. Les di una carpeta, firmé donde me dijeron y me fui sin mirar atrás. Dana evitó el contacto visual todo el tiempo. Su madre estaba allí, con los labios apretados en un traje de pantalón, susurrando cosas que no necesitaba oír. Todo terminó antes de que las hojas cambiaran por completo. Y entonces solo hubo silencio. No soledad, no exactamente, solo quietud. Había estado quedándome en casa de un amigo durante unas semanas. Un apartamento pequeño, sin vistas. El refrigerador zumbaba demasiado fuerte, pero era mío, al menos por ahora. El silencio era honesto. Sin sombras pasando por puertas que no abría. Sin un aroma persistente en una almohada que no tocaba. La mayoría de las noches no encendía la televisión. Simplemente me sentaba en el pequeño patio con mi teléfono, viendo el cielo oscurecerse sobre los tejados de Arlington. Seguía desplazándome por las mismas noticias, las mismas actualizaciones, la misma gente tratando de hacer que sus vidas parecieran más brillantes de lo que eran. Y entonces una noche, tal vez por aburrimiento, tal vez por un impulso, toqué su nombre. Grace. Me quedé mirando la pantalla un rato. Sin borradores, sin frases ensayadas, solo esto, ¿te gustaría tomar un café? Lo envié antes de poder dudar. Me arrepentí de inmediato, casi arrojé el teléfono sobre la mesa, pero no lo hice. Lo dejé allí a mi lado, con la pantalla hacia arriba, el cielo volviéndose cobalto por encima. Las luces de la calle parpadearon una por una, como un lento aplauso para alguna actuación en la que no sabía que estaba. Entonces vibró. Un mensaje. Me gustaría. Eso fue todo. No efusivo, no sobrepensado, solo abierto. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin ironía. El cielo sobre mí estaba perfectamente despejado, ni una nube a la vista, solo espacio abierto. No se sentía como un cuento de hadas o un final cinematográfico. Se sentía como si una página hubiera pasado, y por una vez, no temía lo que vendría después. El lago estaba tranquilo. La luz de la mañana se ondulaba sobre la superficie como una sábana de seda que se estira lentamente. Los patos flotaban en círculos perezosos cerca del muelle. La cafetería estaba escondida justo detrás de un bosquecillo de altos robles, medio oculta por la maleza, silenciosa por diseño. Grace ya estaba allí cuando llegué. Se sentaba en una pequeña mesa redonda cerca del borde de la terraza, una taza entre las manos, las mangas arremangadas, los ojos vueltos hacia el agua como si estuviera leyendo algo que solo ella podía ver. Casi me doy la vuelta, no porque no quisiera estar allí, sino porque no estaba seguro de estar listo para algo que no estuviera roto. Pero ella levantó la vista y sonrió, y eso fue suficiente. Caminé lentamente. No se levantó, no se apresuró, solo señaló el asiento frente a ella como si hubiéramos hecho esto 100 veces. Sábado por la mañana dijo. Buenos días. Empujó una segunda taza sobre la mesa. Es demasiado temprano para decisiones audaces, así que opté por algo seguro. Tostado medio, un chorrito de crema. Sonreí. Perfecto. Bebimos en silencio por un momento, dejando que la quietud hablara. No había presión en ello. Ni risitas nerviosas, solo dos personas sentadas cerca del agua, dejando que algo nuevo respirara. Ella miró, finalmente rompiendo el silencio. ¿Estás bien? Asentí. En ello. Grace inclinó la cabeza. Te ves diferente. ¿Cómo? Más ligero dijo. Como si finalmente hubieras exhalado. Dejé que las palabras se asentaran. Tal vez lo hice. Se volvió de nuevo hacia el lago. No tienes que hablar de ello si no quieres. Hice una pausa, luego negué con la cabeza. No, mereces saberlo. Grace no insistió, solo esperó. Después de un momento, lo preguntó suavemente, simplemente, ¿qué hizo ella? Habría sido fácil dar la lista, las mentiras, el teléfono, la cabaña, el lento y sistemático deshacer de un matrimonio que una vez significó algo. Pero no lo hice. Miré a Grace,
Esta extraña que había ayudado a llevar cajas a la casa que había construido para otra persona, que se había sentado a mi lado en el porche sin nada que ganar, nada que demostrar. Y dije lo único que realmente importaba ya. Ella me dio la razón para conocerte. Grace no parpadeó. No se inmutó. Simplemente sonrió. Un poco triste, un poco sorprendida, totalmente real. Y levantó su taza. Chocamos suavemente. Sin promesas, sin confesiones, solo el silencioso comienzo de algo que ninguno de los dos había planeado. La brisa levantó el borde de una servilleta entre nosotros. El agua lamía suavemente el muelle. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no sentí que tenía algo que arreglar, solo algo que explorar.